La próxima ponente. Uy, se me fue. ¿Qué tenemos? Carolina Clement Sanz hablará del presente y futuro del dolor nociplástico y qué nos dice la literatura científica. La profesora Carolina es fisioterapeuta y doctora, centró su tesis doctoral en torno a los problemas de sueño y en el contexto de la fibromialgia. Realizó su etapa postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Conductuales de la Universidad Johns Hopkins, con un contrato Margarita Salas, donde continuó su formación en el campo del dolor crónico. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña. Profesora, el púlpito es tuyo. Nada, en primer lugar, me gustaría agradecer al colegio la invitación y agradeceros a todos también hoy por estar aquí y bueno, pues el esfuerzo también de quizás pues mover pacientes, ¿no?, en la clínica para poder estar aquí, así que muchas gracias. Nada, yo, bueno, en primer lugar decir que no tengo conflictos de interés y mi charla va a ser un poquito más conceptual que la de mis compañeros. También he introducido alguna parte de tratamiento, pero bueno, la pasaré un poquito más rápida porque bueno, ya los ponentes anteriores han hecho una exposición excelente, ¿no?, de las opciones terapéuticas que tenemos en el contexto del dolor crónico. Entonces, yo en primer lugar os quería mostrar esta imagen. No es necesario que podáis leer todo lo que pone, pero sí que quiero que veáis un poco la complejidad, ¿no?, de los resultados que obtuvieron en esta investigación. ¿Qué hicieron? Aquí preguntaron a un grupo de investigadores cómo creían que funcionaba el dolor lumbar. ¿Vale? Se les proporcionaron unos outcomes y características del dolor, como la discapacidad. Los conceptos que vemos en los redonditos blancos son los conceptos que se facilitaron a estos investigadores o expertos en el área, y se les pidió que especificaran todos los factores que ellos consideraban que contribuían o influenciaban en esos outcomes. Lo que vemos no solamente representa una gran diversidad de opiniones, sino que también remarcan una gran diversidad de la realidad de los profesionales que tratan el dolor lumbar, ¿no? Esto lo podemos extrapolar un poco al dolor crónico en general. Sobra decir, todos sabemos que el dolor es multifactorial, pero también es heterogéneo. Existen tantas realidades de dolor como pacientes que sufren de dolor, ¿cierto? Ahora, pues el enfoque es, vamos a hacer un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Vamos a amalgamar todos los tratamientos que hacen de forma individual cada uno de los profesionales y los vamos a poner en un solo tratamiento. Bien, sí, es el enfoque a seguir, pero realmente a nivel de investigación los efectos que muestran son modestos, ¿no?, y no siempre son coste efectivos. ¿Significa que tenemos que cambiar de enfoque? No, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad es necesaria en el enfoque del dolor crónico, ¿no? Pero, ¿cómo podemos mejorar esos efectos? La tendencia ahora es decir, vamos a combinar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado y en el momento adecuado. No os estoy diciendo nada nuevo, pero sí que es verdad que a nivel conceptual había ciertas barreras para llegar a esto, ¿no? Y una de las cosas más importantes aquí es la identificación de mecanismos de dolor que ayuden a guiar esa combinación que nos lleven a un tratamiento exitoso, ¿no? En este sentido, vamos a hablar un poquito de los diferentes avances claves que ha habido y cómo se llegó a hablar del dolor nociplástico, ¿no?, porque es un poco en lo que conceptualizo yo mi presentación. Entonces, tenemos que entender la sensibilización periférica y central como fenómenos normales, homeostáticos, una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo, ¿vale?, ante una amenaza, ¿sí?, o ante el dolor. ¿Qué sucede? Que lo que es patológico es su mantenimiento y es un factor clave y determinante en el dolor crónico. Esto es una teoría, yo sé que hay gente que la teoría de la sensibilización central la
cuestiona, pero bueno, también nos tenemos que preguntar cuánta investigación es suficiente para establecer un mecanismo, ¿no? Bueno, es verdad que la sensibilización central se continúa estudiando, luego veremos que es difícil medirla en humanos, pero bueno, es el mecanismo en el que se han centrado mayoritariamente en las investigaciones, ¿sí? Entonces aquí observamos fenómenos clínicos como la hiperalgesia, la alodinia, el dolor espontáneo o la generalización del dolor, que son factores muy ligados al dolor nociplástico. ¿Cuál es el problema? Que a nivel científico se había establecido muy bien cuál era la importancia de esta sensibilización en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático, pero estos signos de disfunción, ¿no? Cuando esa sensibilización se mantiene y hablamos de una disfunción del sistema nervioso, aparecían en condiciones que no podemos conceptualizar como nociceptivas ni como neuropáticas, ¿sí? Como por ejemplo la fibromialgia o el síndrome doloroso regional complejo tipo 1. ¿Debemos conceptualizarlas como neuropáticas? Pues durante un tiempo se pensaron, pues vamos a conceptualizarlas así, ¿no? Son neuropáticas porque un dolor neuropático es un dolor por una lesión o disfunción del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, como esto se trataba de una disfunción del sistema nervioso, podríamos entender que las personas que tenían este tipo de dolor podían tener un dolor neuropático. Vale, hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa? Que en el 2011 la IASP cambia la definición de dolor neuropático. Ya no es un dolor que viene por una lesión o disfunción del sistema nervioso o el sistema somatosensitivo, sino que es un dolor causado por lesión o enfermedad del sistema somatosensitivo. Claro, aquí las cosas cambian, porque en personas que tienen fibromialgia o cualquier otra condición que ahora se entiende como dolor nociceptivo, no había una evidencia clara de una lesión o una enfermedad del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, cuando se cambia esta definición, se deja fuera a todos estos pacientes que tienen este dolor y no sabemos en qué cajita meterlos, ¿no? Entonces surge este vacío conceptual y a partir de aquí empezamos a ver conceptos, ¿no?, que están muy integrados a nivel científico y a nivel de práctica clínica, como dolor disfuncional, dolor centralizado, dolor psicógeno, dolor psicosomático, ¿no?, dolor no específico, dolor patológico. Y bueno, tenemos como esos conceptos, ¿no?, que cada uno pues, a su manera lo define como quería. Entonces teníamos, por un lado, el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, y teníamos el otro dolor, ¿no?, que se convertía como en un infierno a nivel conceptual. Entonces, bueno, surge esta necesidad, ¿no?, de definir un tercer descriptor de dolor. En el 2016, la solución que propone la IASP es crear un grupo de trabajo para resolver esta discrepancia. Y entonces se propuso este tercer descriptor mecanístico del dolor, que es el dolor nociplástico. Y con eso cerrábamos un poco, ¿no?, ese vacío conceptual y ese otro dolor que no sabíamos muy bien cómo definirlo, cómo llamarlo. Entonces ya tenemos establecido que existe un dolor nociceptivo, un dolor neuropático y un dolor nociplástico. Y aquí tenemos las diferentes definiciones, ¿no?, de estos tipos de dolor. El dolor nociceptivo es aquel dolor que surge de daño real o potencial a tejidos no neuronales y que se debe a la activación de los nociceptores. El dolor neuropático, ya lo hemos dicho, causado por lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo, puede ser mecánico o no mecánico. Y por último tenemos el dolor nociplástico y lo definen como un dolor que surge de una nocicepción alterada, a pesar de no existir evidencia clara de daño tisular real o potencial causando la activación de nociceptores periféricos, ni lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que explique el dolor. Más adelante hablaremos de esta definición, ¿no? Pero aquí lo importante a recordar es que los descriptores de dolor no son mecanismos, son, en cualquier caso, son descriptores que se presume que están asociados con unos mecanismos concretos, pero decir dolor nociplástico no es hablar de un mecanismo de dolor, es describir un tipo de dolor, ¿sí?
¿Por qué? Porque además ya hemos visto, tanto en el dolor nociceptivo como en el dolor neuropático, también tenemos evidencia de sensibilización periférica y central, ¿sí? Vale, vamos a centrarnos en el dolor nociplástico, ¿no? Como os decía, me quería centrar un poquito en la definición que hacen desde la IASP del dolor nociplástico. Dolor que surge de una nocicepción alterada. Esto será un concepto clave que hablaré de él más adelante, pero fijaos, a pesar de no existir evidencia clara de daño tisular real o potencial, causando la activación de nociceptores periféricos, ni lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que explique el dolor. Resumen, dolor que no es ni nociceptivo ni neuropático, ¿no? Parece que sea como un concepto o un diagnóstico, vamos a decir, al que llegamos por exclusión, ¿no? Y no debería ser así. Y luego veremos por qué no debe ser así. El dolor nociplástico no es un cajón desastre donde yo pongo los tipos de dolor que no sé dónde poner o no sé dónde clasificar. Hay unos criterios específicos que debemos seguir para diagnosticarlo. Pero bueno, si nos basamos en esta definición es como muy fácil caer en eso, ¿no? Porque un dolor que no puedo considerar nociceptivo ni puedo considerar neuropático, pues será nociplástico, ¿no? Además, otra cosa que tenemos que considerar es que la ciencia avanza y, como he dicho, estos son descriptores mecanísticos que se supone que están asociados, ¿no?, a una neurofisiología o unos mecanismos específicos. Pero el concepto de dolor nociplástico se entiende como un placeholder. Es como un concepto que está como guardando el sitio a otro hasta que descubramos mejor los mecanismos, ¿no?, que causan este tipo de dolor, pero todavía no los comprendemos del todo bien. Entonces, bueno, sí, la IASP dice, ya tenemos el concepto, dolor nociplástico. Y hubo gente que dijo, de lujo, me encanta, porque ya tengo un nombre que ponerle a estos pacientes, y otros que dijeron, no me cuadra. Y no estoy nada de acuerdo. Vamos a ver un poco esas dos posturas y cómo hay ciertos autores que intentan como aunarlas, ¿no?, y llegar como a un acuerdo, ¿no?, a una conciliación entre los que están a favor y los que son detractores de este concepto. Entonces, la postura de los entusiastas, ¿no? Claro, a partir de que la IASP promulga, ¿no?, el término de dolor nociplástico, muchos que habían defendido, ¿no?, o que previamente habían usado el concepto de dolor centralizado o que no sabían muy bien cómo poner, dijeron, súper bien, tenemos un concepto, lo veo, lo quiero, me gusta, me lo quedo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El problema principal que vemos con esa aceptación no crítica de un concepto que acaba de nacer implica que quizás no se utiliza de la forma más apropiada. Y precisamente es lo que sucede aquí un poco, porque cuando hablamos de dolor nociplástico, es lo mismo dolor nociplástico, es sinónimo de sensibilización central, es sinónimo de dolor crónico primario. ¿Dónde están esos conceptos? ¿Dónde los encasillamos, ¿no? Y sí que es verdad que tanto a nivel clínico como a nivel de literatura científica se utilizan, ¿no?, como si fuesen sinónimos, y no son así, no es así, ¿no? Entonces, hablemos de sinónimos o no, porque no es lo mismo dolor nociplástico que dolor crónico primario, que el chronic overlapping pain conditions, que bueno, es un término que luego hablaremos un poquito más de él, que son condiciones de dolor superpuestas, de dolor crónico superpuestas, y tampoco es lo mismo la sensibilización central. Vamos a ver un poquito estos conceptos, en qué se diferencian, ¿no?, o qué cosas en común tienen, porque yo creo que a nivel conceptual es importante saber diferenciarlo para hablar con propiedad, ¿no?, de dolor nociplástico o en general de cualquier concepto que queramos utilizar. Vamos a hablar en primer lugar del dolor crónico primario. Esta palabra, dolor crónico primario, es un concepto taxonómico y es un concepto taxonómico que tiene fines de codificación y es un concepto que está integrado dentro de la Clasificación Internacional de las Enfermedades en la versión 11 y que no estaba antes.
Esto es un avance porque es una forma de realmente medir cómo de importante es el dolor crónico dentro de la salud pública y destinar un dinero concreto aquí. ¿Por qué? Porque antes, en la versión anterior de esta clasificación, no existía un concepto unificado para este tipo de pacientes. Entonces teníamos los códigos muy dispersos y no nos permitía ver la realidad general del problema de este tipo de dolor, del dolor crónico primario. Entonces, aquí lo que vemos es que se introducen dos categorías, ¿vale?, de dolor crónico, el primario y el secundario, en el que nosotros nos vamos a centrar, que es el que normalmente genera más dudas o más superposición con el dolor nociplástico, es el dolor crónico primario. El dolor se concibe como una enfermedad en sí mismo. El dolor deja de ser un síntoma para pasar a ser el problema principal, es la enfermedad en sí mismo. ¿Sí? Mientras que el dolor crónico secundario es aquel que se asocia a una patología de base. ¿Vale? Dolor oncológico, dolor derivado de una patología reumática. ¿Vale? En este caso sí que se conceptualiza como un síntoma, ¿vale? Pero en aquel dolor donde no hay una patología de base, el dolor debe conceptualizarse como una enfermedad en sí mismo, ¿no? Y aquí encontramos que tenemos el dolor crónico generalizado, el síndrome de dolor regional complejo, dolores primarios de cabeza o orofaciales, el dolor visceral primario o el musculoesquelético. Y, por supuesto, estas flechitas lo que nos indican es que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para asegurarnos que estas condiciones son dolor crónico primario y no secundario. ¿Cuáles son las características del dolor crónico primario? Es un dolor que está en una o más regiones anatómicas y que persiste o recurre durante más de 3 meses, se asocia con un malestar emocional significativo o una discapacidad funcional importante y cuyos síntomas no se explican mejor por otro diagnóstico. Y recordar que este concepto es agnóstico al mecanismo. Aquí no hablamos de mecanismos asociados todavía, ¿vale? Si nos centramos en esto, bueno, esto se parece un poco al concepto de dolor nociplástico, ¿no? Pero no es lo mismo, porque es muy posible que todas las personas que conceptualicemos como dolor crónico primario tengan dolor nociplástico, pero no todas las personas que tienen dolor nociplástico van a poder ser conceptualizadas dentro de esta clasificación de dolor crónico primario, ¿vale? Porque el dolor nociplástico puede desarrollarse en consecuencia a una enfermedad de base, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes empezar a tener un dolor nociceptivo que con el tiempo se convierte en nociplástico, pero la base, si tienes, por ejemplo, artritis reumatoide, la base será la enfermedad, aunque tengas índices o criterios o que este paciente cumpla criterios de dolor nociplástico. Sigue siendo dolor secundario, ¿vale? Aunque tenga dolor nociplástico. Esa es la diferencia principal entre dolor crónico primario y dolor nociplástico. Todas las personas con dolor crónico primario probablemente van a tener dolor nociplástico, pero no todas las personas con dolor nociplástico van a poder ser clasificadas con dolor crónico primario. Luego tenemos las Chronic Overlapping Pain Conditions. Esto no es lo mismo que dolor neuropático, que dolor nociplástico, perdón. Es simplemente un término descriptivo para el fenómeno de comorbilidad. Es un concepto clínico. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para describir la coexistencia de múltiples síndromes de dolor crónico en un mismo paciente. Por ejemplo, podemos encontrar pacientes que tienen fibromialgia, pero al mismo tiempo tienen síndrome del intestino irritable, tienen migraña, etc. ¿Vale? Este concepto lo que hace es englobar esa coocurrencia y son afecciones que se presentan juntas en individuos con mayor frecuencia de lo que cabría esperar por casualidad. Como he dicho, es muy común que personas a las que diagnostiques con cualquiera de estas enfermedades presente otra, ¿sí?
Actualmente se está ampliando el concepto de Chronic Overlapping Pain Conditions y quieren incluir otras enfermedades como el síndrome del ojo seco, quieren incluir el TDAH e incluso el autismo. Se están planteando porque se ve que en personas con estas patologías también se suelen presentar con más frecuencia estos otros síndromes. Y luego, por otro lado, tenemos el concepto de sensibilización central. Aquí sí hablamos de mecanismo. La sensibilización central sí es un mecanismo. Hasta ahora son conceptos que sirven para codificar, que sirven para clasificar o que sirven para conceptualizar tipos de dolor. ¿Sí? Son descriptores de dolor. Pero en ningún caso, ni dolor crónico primario ni dolor nociplástico nos hablan de mecanismos subyacentes. La sensibilización central sí nos habla de un mecanismo neurofisiológico subyacente. Y aquí me pareció muy útil poner esta diapositiva porque muchas veces cuando hablamos de sensibilización central parece que estamos hablando de algo patológico y ya os he mencionado antes, la sensibilización central en sí misma no es un proceso patológico, es un proceso homeostático. Y estos autores, en esta publicación, yo creo que hicieron un muy buen trabajo comparando la sensibilización central con la inflamación, porque es algo como nosotros todos aceptamos que la inflamación es un proceso homeostático, ¿verdad?, de adaptación de nuestro cuerpo a una ofensa. Pues tenemos que entender la sensibilización central como lo mismo, es un proceso homeostático, es un proceso adaptativo de nuestro organismo. ¿Sí? No es patológico per se presentar sensibilización central. Como he dicho, podemos ver sensibilización periférica, sensibilización central en pacientes que tienen una lesión aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos aquí que comparten la sensibilización central y la inflamación? Mecanismos homeostáticos y adaptativos, esto ya lo he mencionado, mal adaptativos en el largo plazo. ¿Sí? La inflamación persistente es maladaptativa y del mismo modo la sensibilización persistente también es maladaptativa. Hay múltiples biomarcadores juntos, es decir, no hay un solo biomarcador de sensibilización central o un solo biomarcador de inflamación. ¿Sí? Hay múltiples biomarcadores que nos indican una cosa u otra. No hay una prueba gold standard para medir ni una ni otra, ¿sí? Y además son términos generales que se pueden presentar de muchas maneras, dependiendo de cada persona, ¿sí? Y que, pues, como he mencionado ahora, pues, varían entre personas. Entonces, para mí la clave de aquí es entender que la sensibilización central no es patológica per se, es un proceso adaptativo y homeostático. Un poco, o sea, lo que quería poner aquí era la problemática un poco de aquellos que aceptaron el término sin hacerse ningún tipo de pregunta. Está muy bien que haya un concepto nuevo al que recurrir, porque era necesario, necesitábamos conceptualizar de alguna forma a esos pacientes que no entraban ni en nociceptivo ni en neuropático, pero tenemos que ser conscientes también de cómo utilizarlo de una forma consciente y sin pensar que es sinónimo de otros conceptos, ¿no? Después tenemos la postura de los disidentes, de los que dijeron no nos convence, no lo compramos, y vamos a ver por qué. Y se basa principalmente por la definición actual que hay de nocicepción. ¿Por qué? Ahora lo veremos, pero la pregunta principal se basa sobre todo en esta primera parte de la definición de dolor nociplástico, dolor que surge de una nocicepción alterada. Y este grupo de expertos y clínicos se preguntan ¿cómo puede haber nocicepción alterada si los nociceptores no están activados? No podemos hablar de nocicepción alterada si no hay una activación de nociceptores, ¿sí? ¿Y en qué se basaron? En la definición actual de la IASP. ¿Qué es la nocicepción según la IASP? Proceso neural de codificación de estímulos nocivos. Codificación. Esta definición se basa en estímulos aferentes, ¿sí? Y es cierto
que en las notas de la definición la IASP añade que la nocicepción ni es suficiente ni es necesaria para producir dolor. Y el dolor nociplástico lo podríamos entender con esa segunda parte de que la nocicepción no es necesaria para generar dolor. Pero entonces, si no es necesaria y el dolor nociplástico se encajaría en esto, ¿por qué incluimos en la definición de dolor nociplástico la palabra nocicepción? No tiene mucho sentido. Y esto es a lo que se referían, ¿no? Precisamente la reflexión que os acabo de hacer, ¿no? Si la definición oficial de nocicepción excluye toda forma de actividad del sistema nociceptivo que no provenga de un estímulo nocivo, que no provenga de la periferia, entonces no podemos usar esa palabra para describir el dolor nociplástico. Sin embargo, necesitamos hacerlo, porque algo nociceptivo sí está alterado, ¿no? Y en este sentido, pues esta definición de dolor nociplástico o esta definición en concreto de nocicepción se queda corta, especialmente si queremos incluir este concepto de nocicepción en la definición de dolor nociplástico. Entonces, ¿cómo conectamos estas dos ideas, ¿no? Hay posibilidad de conciliar esta concepción de apoyo al dolor nociplástico y aquellos que rechazan el concepto, no el concepto, sino la definición en sí, ¿no? No podemos conceptualizar el dolor nociplástico hablando de nocicepción. Pues bueno, pues hay unos autores que escribieron este paper, que a mí me parece una lectura muy recomendable, que ya decían, evidencian que la nocicepción no se ha conceptualizado siempre de la manera que la conceptualiza ahora la IASP. Ya hacia finales del siglo XIX, un investigador, Sherrington, esta fue la definición que él propuso de nocicepción. Y decía, se trata esencialmente de todo el proceso que trata tanto de la recepción de impulsos nerviosos de tipo nocivo como de las respuestas destinadas a prevenir o mitigar el daño. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos que esta definición integra no solamente los aspectos periféricos de las vías aferentes, sino que integra también la respuesta que da nuestro sistema nervioso a esos estímulos nocivos. Si nos centramos en esta definición, ya tendría un poquito más sentido hablar de nocicepción alterada, porque en este concepto de nocicepción sí se incluye esa parte central de respuesta, ¿sí? Sin embargo, en la definición actual de la IASP, no. ¿Qué proponen estos autores? Estos autores lo que proponen es que hablemos de aparato nociceptivo, en lugar de nocicepción solamente, ¿no? Y tenemos que entender el aparato nociceptivo como un sistema distribuido en todo el cuerpo y el cerebro, cuya función es detectar y procesar información potencialmente dañina o amenazante para la supervivencia. Este aparato no se limita a los receptores periféricos, incluye médula espinal, tálamo, corteza y otras áreas cerebrales, y además de ejes hormonales y células inmunes. Y además puede activarse por vías de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, si en lugar de quedarnos solo con la definición de dolor de nocicepción que ofrece la IASP, nos movemos hacia un concepto como el que proponen estos autores, ya tiene más sentido definir el dolor nociplástico como un dolor que surge de una nocicepción alterada. ¿Sí? Pero tenemos que empujar ¿no? a que la IASP, claro, si entendemos la IASP, tiene como diferentes grupos que trabajan en diferentes conceptos y muchas veces no van en línea. Y yo creo que esto es un reflejo de cómo no van en línea y nos ofrecen como definiciones que pueden parecer contradictorias entre sí. Entonces, tenemos que avanzar y bueno, llegar a un consenso. Puede ser este o puede ser otro. Hay otros investigadores que dicen pues, que en lugar de dolor nociplástico deberíamos estar hablando de dolor nocielástico, ¿no? Con la premisa de que un cambio plástico es un cambio difícilmente recuperable.
no sé si queremos entrar ahí o no, pero desde luego que tenemos que avanzar y yo con esta primera parte de la presentación, el mensaje principal que quería mandar es que si alguna vez os surgen dudas, si tenéis, pues eso, si tenéis conceptos mezclados, el mensaje es normal porque ni siquiera desde la investigación tenemos claros algunos conceptos o cómo conceptualizar algunas cosas, ¿no? Para mí lo importante es entender que dolor nociplástico no es sinónimo de sensibilización central, que no todas las personas que tengan sensibilización central van a tener un dolor nociplástico, ¿vale? Son procesos, o sea, sí que es la base, pero son conceptos diferentes. Y siguiendo un poco con la lógica que proponen de este aparato nociceptivo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, hay autores que proponen que el dolor nociplástico también puede venir dado por esos efectos, ¿no? O esa interacción dinámica de diversos mecanismos que pueden causar o amplificar el dolor. Y eso puede surgir de nuevo o puede ser desencadenado por otras circunstancias, ¿no? Entonces, aquí estos autores lo que proponen es esto, ¿no? Tenemos los que desarrollan ese dolor nociplástico con un top-down y otros que lo desarrollan con un bottom-up. Y hay ciertas, y ellos establecen que hay ciertas diferencias entre cómo se presenta o cuáles son los factores vinculados a cada tipo de desarrollo. Pero en general, aquí lo que, un poco siguiendo lo que os decía antes, ¿no? Una persona puede desarrollar un top-down, un ejemplo claro podría ser una fibromialgia, donde no hay una evidencia clara de patología a nivel del sistema somatosensorial, etcétera. O un bottom-up. Para mí un ejemplo muy claro serían las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, ¿no? Donde tú tienes continuamente una inflamación que te está provocando esa degeneración y ese dolor y que mantenido en el tiempo te puede llevar a desarrollar ese dolor nociplástico. Y por eso os decía antes, ¿no? Toda persona con dolor nociplástico va a tener un dolor crónico primario, sí, pero se puede presentar. Y esto es un poco la representación de cómo podría darse. Características del top-down y el bottom-up, pues se presenta como un dolor generalizado en múltiples sitios y además hiperalgesia, tanto si es top-down como si es bottom-up. Hay diferencias en el sexo, el top-down es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, también el bottom-up, pero no hay tanta diferencia. La edad de inicio suele aparecer durante la pubertad en el top-down, mientras que el bottom-up suele aparecer más adelante, cuando ese otro mecanismo se ha estado manteniendo en el tiempo, ¿sí? Y además el top-down suele tener esa presencia de múltiples enfermedades comórbidas, ¿no? Esos chronic overlapping pain conditions. Y además suelen presentar una comorbilidad psicológica más alta. Además, habitualmente, este dolor nociplástico que se desarrolla como bottom-up suele resolverse cuando ese input nociceptivo se atenúa, ¿no? O se mejora. En cambio, con un top-down no se suele mejorar porque no hay ese input nociceptivo que puede haber en el bottom-up. Otra cosa importante aquí es que en el dolor nociplástico, ese dolor generalizado, no solamente se presenta como dolor, sino que hay otros síntomas asociados, ¿no? al dolor nociplástico, que son trastornos cognitivos, problemas de estado de ánimo, depresión, ansiedad, problemas de sueño y fatiga, hipersensibilidad multisensorial. No solamente soy más sensible a esos estímulos periféricos nociceptivos, sino que soy más sensible a los estímulos de sonido, de luz, etc. Y además suelen presentar pues, estas condiciones de dolor superpuestas.
No voy a entrar mucho en detalles porque me quedan 10 minutos de presentación, pero sabemos que el dolor nociplástico se da por diferentes mecanismos a nivel cerebral, mecanismos a nivel espinal y también hay unas características periféricas típicas como alteraciones musculares locales breves, como puede ser una alteración en el pH o una alteración en el tipo de fibras musculares. También se puede dar sensibilización periférica y bueno, pues lo que ya sabemos de hiperalgesia, alodinia, etcétera, ¿no? Pero básicamente los procesos son amplificación de la señal y una disfunción en la inhibición descendente. Y aquí a mí pensé en no entrar demasiado en esto de los mecanismos, porque imagino que ya habéis leído sobre el tema, pero sí que me gustaría entrar en una cosa como específica, que es el sistema de recompensa, y es porque yo cuando hablo con muchos compañeros que hacen práctica clínica es como, es que tengo pacientes con dolor crónico que es que no me hacen nada, es que no tienen ningún tipo de motivación, es que no arrancan, ¿no? Solo hago que esforzarme y tal, y no hay manera de que se adhieran al tratamiento, no hay manera que cumplan con lo que yo les pido, etc. Es que cuando hablamos de dolor crónico y en específico cuando hablamos de dolor nociplástico, tenemos que entender que estas personas no solamente presentan esas alteraciones en el pain neuromatrix, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a hablar. Estas personas presentan una alteración muy clara en el sistema de recompensa. Y tenemos que entender que eso nos lleva a no poder adherirnos a los tratamientos que proponemos, ¿sí? De hecho, ya hay mucha tendencia. Yo cuando estaba en Estados Unidos, mi mentor fue Patrick Finan, él trabaja mucho con el sistema de recompensa y ya trabajan por desarrollar intervenciones que se centren en mejorar ese sistema de recompensa y ya se ve que tiene resultados positivos en la proactividad de cara al manejo del dolor. Entonces, está muy bien un enfoque de afrontamiento activo del dolor, pero si no manejamos un poquito el tema del sistema de recompensa, será muy difícil. Y de hecho, yo estoy segura de que todos los que hacéis este afrontamiento activo del dolor tenéis problemas con la adherencia, probablemente, ¿no? Entonces, básicamente, mi mensaje aquí es que en el sistema de recompensa habitualmente lo vinculamos al placer, ¿no? A sensaciones hedónicas, ¿verdad? Pero en el sistema de recompensa, y específicamente en el área tegmental ventral, hay unos grupos neuronales que no solamente liberan dopamina cuando hay un estímulo hedónico, sino que hay grupos neuronales que responden a estímulos aversivos. El dolor es un estímulo aversivo y entonces estos grupos neuronales liberan dopamina cuando tenemos un estímulo aversivo y eso nos hace que tengamos un comportamiento de protección, ¿vale? Esto nos lleva a la protección. Entonces, la dopamina, claro, yo aquí he puesto esta pregunta, ¿rol antinociceptivo o saliencia motivacional? Porque claro, cuando hay dolor liberamos dopamina, pero ¿la dopamina hace que tenga menos dolor? No, la dopamina no hace que tengas menos dolor. La dopamina lo que hace es que te motiva a buscar una solución al dolor o a soportar el dolor. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso, el sistema de recompensa lo hace trabajando conjuntamente con el córtex prefrontal. Si yo, por ejemplo, ahora mismo empiezo a tener dolor de brazo, pues a lo mejor decido ignorarlo porque es más importante para mí seguir adelante con la presentación, ¿sí? Entonces, todo depende del contexto. Lo que sí que está claro es que esa dopamina se libera para que nosotros actuemos, independientemente de cuál sea la actuación, si es ignoro el dolor o si actúo para protegerme de ese dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en pacientes con dolor crónico tú realizas cualquier tratamiento farmacológico o no farmacológico, en una persona que no tiene dolor crónico o que no tiene dolor, habrá un disparo de dopamina cuando tú te tomas ese medicamento que te alivia el dolor. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere que cuando vuelvas a sentir dolor refuerces ese comportamiento, ¿sí? Y que cuando vuelvas a sentir dolor vuelvas a hacer lo mismo para paliarlo, ¿sí? ¿Qué sucede con las personas con dolor crónico? Que no liberan dopamina. Entonces, si yo no libero dopamina cuando alivio mi dolor, no estoy fomentando esa búsqueda de alivio de dolor, ¿vale? Y eso explica un poco el por qué, no el todo, pero sí que explica una parte del por qué las personas con dolor crónico muchas veces no se adhieren a los tratamientos, y es porque no hay esa liberación de dopamina que nos hace reforzar ese comportamiento de alivio del dolor, ¿vale?
Y aquí os quería presentar una investigación que hice con el doctor Reid y el doctor Finan, ¿no? Y hicimos como una pequeña revisión y diseñamos como este modelo de que no es solamente el sistema de recompensa, sino que son también los problemas de sueño. Los problemas de sueño, nosotros cuando estamos despiertos, en nuestro cerebro se acumula una molécula que se llama adenosina. Esa adenosina es un subproducto natural de la utilización del ATP como moneda energética, ¿sí? Y cuando dormimos, esa adenosina se limpia de nuestro cerebro, ¿vale? ¿Qué sucede con personas con dolor crónico? Que obviamente tienen alteraciones del sueño. ¿Qué sucede? Que cuando yo no duermo, esa adenosina se sigue acumulando en mi cerebro y esa adenosina interrumpe las conexiones dopaminérgicas. Y no me quiero extender porque me quedan 5 minutos y quiero contaros más cosas, pero básicamente lo que sucede aquí es que al interrumpir esas conexiones dopaminérgicas, inhibo a la corteza prefrontal. Entonces, es muy posible, y esto estoy segura que los que tratáis a nivel clínico con pacientes con dolor crónico lo habéis visto, son personas más impulsivas, con una dificultad mayor de autocontrol en algunas situaciones, ¿vale? Y esto nosotros pensamos que está mediado por estas alteraciones del sueño que afectan a esa conexión entre el córtex prefrontal y el núcleo accumbens, que es donde principalmente hay esos receptores de dopamina D1, D2, que son inhibidores o activadores, ¿sí? Entonces, bueno, el área tegmental ventral no estaría inhibida, con lo cual tenemos más dopamina que activa el núcleo accumbens, lo que nos lleva a realizar más acciones, pero no las tenemos filtradas por el córtex prefrontal, lo que nos lleva a esa impulsividad no controlada, ¿sí? Y en conjunto, todo esto nos lleva a una mayor comorbilidad psicológica, a una menor autoeficacia del control del dolor y, en definitiva, a más dolor, ¿sí? Simplemente aquí destacar que se han establecido ya ciertos factores que predisponen al desarrollo del dolor nociplástico, independientemente de la edad. Y aquí sí que quiero centrarme en esta parte, porque yo os decía antes, el dolor nociplástico no debe ser entendido o no debe conceptualizarse como un dolor por exclusión. El dolor nociplástico tiene sus propios criterios y los tenemos que aplicar, los tenemos que seguir. ¿Que se pueden refinar? Sí. ¿Que necesitan más validación? También. ¿Pero es la herramienta que tenemos ahora? Es la que hay, ¿no? Pues vamos a usarla. Y mientras tanto, pues los expertos que la mejoren y que la sigan validando. Pero a nivel clínico creo que es interesante tener una herramienta que de base nos ayude a guiar, ¿no? Ese diagnóstico, si mi paciente puede ser más nociceptivo, más neuropático o si realmente tiene ese dolor nociplástico. Entonces, muy rápidamente, simplemente tener en cuenta cómo debe ser ese dolor. La historia, tenemos que valorar la historia de hipersensibilidad al dolor en la región afectada, la presencia de comorbilidades. El dolor nociplástico, ahora lo veremos, no se centra solamente en dolor, sino que hay otras comorbilidades que ya hemos visto, fatiga, problemas cognitivos, sueño, etcétera. Luego también tenemos que valorar los fenómenos de hipersensibilidad al dolor evocables. Esto es algo que podemos hacer en clínica, esto se pregunta y esto se hace, ¿vale? Y luego tenemos la interpretación diagnóstica. Y aquí nos proponen dos formas de conceptualizar el dolor nociplástico. Dolor nociplástico posible, cuando cumplen los criterios 1 y 4, y dolor nociplástico probable, cuando cumplen todos estos criterios. Y aquí tenemos un árbol de toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos un paciente que presenta dolor por más de 3 meses. ¿Presenta dolor por más de 3 meses? No, no es dolor nociplástico. Sí, ¿es regional en lugar de discreto? ¿Es una zona más amplia o es una zona más concreta? Si ese dolor no es más regional y es un dolor muy específico en una zona concreta, no es dolor nociplástico, ¿vale? Porque una de las características del dolor nociplástico es esa generalización al resto de estructuras, ¿cierto? ¿Puede ser dolor nociceptivo? ¿Hay algo que nos pueda indicar que es dolor nociceptivo? Sí. ¿Puede ese dolor nociceptivo ser responsable único de ese dolor? Sí. Vale, dolor nociceptivo. No, vamos a evaluar. ¿Puede ser dolor neuropático? Sí. ¿Es este dolor neuropático responsable total de este dolor? Sí, vale, pues dolor neuropático. No, vamos a evaluar esos fenómenos de evocación de hipersensibilidad, que sería esta parte de aquí, ¿vale? ¿Hay hipersensibilidad?
Sí, posible dolor nociplástico. ¿Hay además una historia de hipersensibilidad y comorbilidades? Sí, probable dolor nociplástico. Aquí esto presenta varios problemas, según los expertos. Uno, hay algunos expertos que que no ven claro eso de incluir en un diagnóstico de dolor nociplástico, incluir aspectos que no sean única y exclusivamente referidos al dolor. ¿Vale? Esto es un problema que presentan y algunos lo conceptualizan así, pero es verdad que si nos centramos en la sensibilización central, se presupone que todos esos síntomas también vienen derivados de esa sensibilización central que existe. Se presupone. ¿Vale? Luego, otro problema principal con este árbol o estos criterios, ¿cómo puedo yo decidir si hay un dolor nociceptivo suficiente como para explicar el dolor de mi paciente? ¿Existe este concepto? ¿Puedo hablar en términos absolutos? Pues bueno, hay especialistas que te dicen, no puedes hablar en términos absolutos. Entonces, esto también está en evolución. Pero bueno, insisto, es la herramienta que tenemos, pero la podemos ir evolucionando y perfeccionando. Mi mensaje en torno, me quedan 15 segundos, voy a hacer como una conclusión, pero mi conclusión aquí en cuanto al tratamiento es: no podemos apagar todas las alarmas del dolor, pero sí podemos enseñar al sistema a bajar su volumen. Y simplemente voy a mencionar esto porque mis compañeros anteriormente han hablado de diferentes enfoques, pero yo quiero hablar de un concepto que no ha salido hoy y que creo que es esencial, que es la validación. El ser humano es un animal social por naturaleza. Y para tener ese sentido de pertenencia al grupo necesitamos que nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras vivencias estén validadas por el resto del grupo. Y si no, lo que sucede es que tenemos aislamiento social, ¿sí? Esto pasa muchísimo en personas con dolor crónico, ¿vale? No las validamos y además no se validan ellas mismas. Porque en personas con dolor crónico, especialmente con características de dolor nociplástico, podemos ver sentimientos de culpa, vergüenza por sentir dolor. Y eso es un claro reflejo de esa falta de autovalidación. Mi dolor no es válido, mi dolor no me valida a nadie. Y muchas veces pues esto es lo que te lleva a no validarte a ti mismo, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales sanitarios tenemos que entender la validación como una parte del propio tratamiento. No es, ay, sí, sé que estás sufriendo, qué mal. No, la validación es parte activa del tratamiento y, de hecho, antes de pasar a, por ejemplo, esa primera fase de intervenciones educativas, tenemos que dejar muy claro que validamos al paciente. Y validar consiste en 3 cosas: creer, aceptar, comunicar. Te creo, acepto cómo tú expresas el dolor y te lo comunico. Tu dolor es válido y tu forma de expresarlo también lo es, ¿sí? Y bueno, me parece que tenía más cosas que decir, pero me parece que es un mensaje bonito para cerrar, así que muchas gracias.